Bueno, pues arratsaldeon de nuevo. Hola. Vale, vamos a empezar con la segunda parte de la jornada, el segundo bloque, en el que vamos a abordar las transiciones clínicas en menores. Va a empezar con la primera ponencia Mercedes Mora, de Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Mercedes Mora es activista feminista, integrante de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, programadora y diseñadora multiplataforma, creadora de contenidos feministas de denuncia y, como ella misma dice, algunas veces a la fuga. Esta vez hemos conseguido atraparla aquí un tiempo. Bueno, muchas gracias a todas. ¿Se me escucha bien? Muchas gracias a la organización y como este negocio es muy complejo, me pongo ya a ello. El negocio de la mutilación infantil. Sin más preámbulos, convertir menores sanos en pacientes de por vida es un negocio clínico-farmacéutico que se sustenta sobre la vulnerabilidad de los menores. Este negocio, el negocio de las infancias trans, el mercado de las identidades, tiene su origen en Estados Unidos, donde se gesta una campaña de marketing global, el transgenerismo, que tiene como objetivo crear un nuevo nicho de mercado, las niñas y niños sanos que hipotecan su salud de por vida para parecerse a lo que nunca serán. Menores que se convierten en farmacodependientes de por vida y en consumidores de un extenso catálogo de operaciones experimentales e irreversibles con efectos secundarios devastadores que van expandiendo el volumen de negocio que supone esa menor a otras ramas de la medicina. Y para hablar del negocio, analicemos los datos. Veamos qué volumen de negocio genera una sola menor a lo largo de su vida, autoidentificada como trans en Estados Unidos, cuna de este negocio y volumen de negocio extrapolable al resto de países. Podemos ver que la mastectomía doble oscila entre los 3.000 y los 10.000 dólares, dependiendo del tamaño del pecho a amputar, la cantidad de tejido sobrante y la recolocación o no de los pezones, porque si no te lo puedes permitir, te dejamos sin pezones. La faloplastia oscila entre los 20.000 y los 150.000 dólares. Esta variación tan grande de precio depende de la complejidad de la operación a la que te quieras someter o te puedas permitir pagar. Esta cirugía es totalmente experimental y una de las más peligrosas y que más riesgos posquirúrgicos conllevan para las pacientes. La faloplastia más simple consiste en desollar parte del muslo, el brazo o el costado para poder rellenar con él una bolsa cilíndrica creada con un trozo de colon de la propia paciente, para simular, sin conseguirlo, un neopene. Algunas de las múltiples y gravísimas secuelas de la faloplastia son las infecciones del falso tracto urinario que atraviesa el neopene o el necrosamiento del propio neopene por la falta de un riego sanguíneo adecuado, lo que deviene en su amputación. En esta variación del precio también influye si se incluye la simulación de un glande o si se introduce una prótesis para fingir una erección. La cirugía para simular una bolsa escrotal a partir de los labios mayores oscila entre los 3.000 y los 5.000 dólares, dependiendo de si se insertan implantes testiculares de silicona o se dejan colgando. A las anteriores hay que añadir las cirugías de masculinización de las facciones y del cuerpo, que pueden alcanzar los 58.000 dólares. Las de la voz, entre 5.000 y 15.000. En el caso de iniciar la transición siendo menor, es necesario administrar los bloqueadores de la pubertad, los castradores químicos. La alternativa más utilizada para su administración son las inyecciones subcutáneas, cuyo coste oscila entre los 1.100 y los 3.000 dólares al mes, en función de la edad y el peso del menor. También se puede optar por administrar los bloqueadores mediante implantes subcutáneos, como los de Suprelinla, que oscilan entre los 37.000 y los 45.000 dólares al año. A esto hay que añadir consultas médicas, análisis hormonales, exámenes de laboratorio, lo que nos da un coste anual estimado solo para los bloqueadores de entre 5.000 y 48.000 dólares, dependiendo de la cantidad y el modo de administración. En el caso de las chicas, la infertilidad es uno de los múltiples efectos secundarios de inducir la menopausia a través de los bloqueadores, lo que las convierte en potenciales consumidoras de otras ramas del negocio clínico farmacéutico. Como protocolo estándar, para evitar las demandas, las clínicas, unas aconsejan, otras exigen, extraer y congelar los óvulos antes de empezar la transición.
El tratamiento de fertilidad para su extracción cuesta de entre 10.000 y 20.000 dólares, a los que hay que sumar entre 300 y 1.200 dólares al año para su conservación. Estos óvulos son congelados y conservados para darles un uso futuro, bien implantándolos en sus parejas si éstas fueran mujeres o en ellas mismas, en caso de no haberse sometido a la extracción del útero, cirugía necesaria tras la ingesta de testosterona durante periodos prolongados, lo que deviene, entre otros, en la hiperplasia del útero. La cirugía de extracción del útero oscila entre los 9.500 y los 22.500 dólares, y la de los ovarios entre 11.500 y 18.500 dólares. El tratamiento de fecundación in vitro de estos óvulos asciende a 7.000 dólares por cada intento de fecundación. En caso de optar por la explotación reproductiva de otra mujer, otro negocio macabro de Estados Unidos, los costes se disparan, pudiendo alcanzar los 300.000 dólares. Una vez estas pacientes deciden comenzar la hormonación cruzada, deberán sustituir los bloqueadores de la pubertad por testosterona, como la que comercializa Pfizer. Los precios oscilan entre los 1.000 y los 6.000 dólares al año, dependiendo de si es inyectada en forma de gel, en forma de parches o si se administra mediante implantes subcutáneos. Precios a multiplicar por el resto de la vida de la paciente consumidora cliente. Resulta evidente que un cuerpo sano sometido durante la niñez, pubertad y juventud a tal invasión clínico-farmacéutica sufrirá efectos secundarios físicos y psicológicos a medio, corto y largo plazo, que también deberá costear. Pero ¿y qué pasa si no te lo puedes permitir? ¿Ya no eres trans? ¿Ser trans en Estados Unidos es una cuestión de clase? Sí, en Estados Unidos lo es. Bien, es cierto que siempre puedes recurrir a plataformas como GoFundMe, donde podemos encontrar a miles de adolescentes con campañas activas de recogida de fondos para poder someterse a estos tratamientos. Según un estudio del Instituto Williams de la Universidad de California, en Los Ángeles, más de 300.000 jóvenes de entre 13 y 17 años se identifican como transgénero en Estados Unidos. No es de extrañar que el número de las clínicas pediátricas con unidades de afirmación de género hayan pasado de 1 en 2007 a más de 300 en 2025. Así que, como veis, no solo el volumen de negocio que genera una sola menor es brutal, sino que hay cientos de miles de menores transicionando en Estados Unidos o con intenciones de transicionar. Solo hay que darse una vuelta por las redes sociales como TikTok para darse cuenta de la magnitud de este contagio social. Pero este negocio no se limita a Estados Unidos, es un negocio global, que ha ido expandiendo sus tentáculos, sus redes clientelares por todo el mundo. Y para que este negocio pueda implantarse, se necesita la complicidad y connivencia de los Estados, que proporcionen el marco legal necesario para su implantación y su éxito. Este negocio requiere, entre otros, de unos protocolos educativos que permitan a sus comerciales hacer la captación de clientes allá donde se encuentra su público objetivo, en los centros de enseñanza. Unos protocolos sanitarios que permitan el autodiagnóstico del menor en base a percepciones sexistas y subjetivas sin ninguna base científica. Además de que se les administren tratamientos experimentales prescritos off-label. ¿Qué significa? Que la FDA no indica su uso para ese propósito, sino para otras patologías, por lo que no se responsabilizan de los efectos secundarios que pueda acarrear a estas menores. Y también se necesitan unos protocolos legales coercitivos y punitivistas que, por un lado, impongan la terapia afirmativa, la transición, como única vía de tratamiento a la disforia. Criminalicen a las y los profesionales que pretendan indagar en las causas del rechazo al propio cuerpo, psicólogas, psicólogos, personal médico. Anulen la patria potestad de los padres que se opongan a la terapia afirmativa, la transición, e impidan la fiscalización de ese negocio y censuren las voces que alertan de lo que allí se está cociendo es un negocio macabro de terapias de conversión de menores no normativos que no se ajusten a los estereotipos sexistas. ¿Y cómo se consigue que los estados sean secuaces y cómplices de este negocio neoliberal y macabro? A través de los informes impulsados por los lobbies. Informes redactados y firmados por expertos independientes en derechos humanos LGTBIQ+, que, por un lado, colaboran como asesores de organizaciones internacionales de derechos humanos, como la ONU, al tiempo que militan en organizaciones transactivistas financiadas filantrópicamente por el lobby Transfarma.
Estos asesores en derechos humanos actúan como testaferros del negocio, ejerciendo presión transactivista para influenciar las directrices de estos organismos internacionales de derechos humanos. Como ejemplo, los principios de Yogyakarta, informe que no tiene ningún valor legal ni es vinculante para los Estados, pero que se utiliza para presionarlos y que adopten las políticas transactivistas en base a un falso consenso internacional. Pero este no es el único ámbito en el que el negocio Transfarma teje sus redes clientelares. Estas se extienden al ámbito político, económico, mediático, sanitario, educativo, social, cultural, jurídico, creando una compleja trama clientelar que actúa con una doble agenda. Por un lado, de manera opaca, va sentando las bases para que el negocio pueda operar, mientras avasalla a la sociedad con una campaña de marketing global de unas dimensiones sin precedentes en la historia, que traviste de derechos humanos y respeto a la identidad lo que es simplemente un negocio clínico-farmacéutico de terapias de conversión encubiertas. Una campaña de marketing que fomenta la disforia y el rechazo al propio cuerpo. Una campaña de marketing que difunde postulados pseudo-religiosos como que el cuerpo debe ser sacrificado para conseguir la liberación de la identidad, porque de esa liberación depende su supervivencia. Y hablamos de supervivencia, porque una de las estrategias más macabras de esta campaña es utilizar estadísticas falseadas de suicidio para infundir la idea en los menores de que ante su situación las únicas alternativas son el suicidio o la transición. Esta estrategia también va dirigida a sus padres. ¿Qué prefieres? ¿Un hijo trans vivo o una hija muerta? Estrategia que también se utiliza para coaccionar a la sociedad, porque si criticas que se castre a un menor con pluma, estás induciéndole al suicidio. Y todo esto tan macabro no son más que estrategias de venta maquiavélicas, pero necesarias, porque este negocio no puede ofrecer sus servicios mediante los cauces y códigos habituales de la publicidad. No veremos un anuncio en prime time que diga tenemos la solución, si tu hijo tiene pluma, sométele a castración. No lo veremos. Esta campaña utiliza estrategias más parecidas a las de la captación y fidelización de adeptos de las sectas que a las de la obtención de clientes de campañas habituales. Y es que este negocio comercializa un fraude, ofrece un servicio imposible, irrealizable, un cambio de sexo. Y el sexo no se puede cambiar. Un pene invertido no es una vagina, un trozo de colon con carne inserta no es un pene, un hombre castrado no es una mujer mastectomizada no es un hombre. ¿Y qué son entonces? ¿Qué son entonces? Cirugías con un valor de mercado, clientes con un volumen de negocio. De modo que lo que tenemos que tener claro es que lo que aquí se está comercializando es el traje del emperador desnudo. Y lo que se pretende con esta campaña de marketing es que tanto quien compra ese traje inexistente como quienes le rodean abracen un acto de fe, se presten a ser partícipes de una ficción, de una pantomima, de una mentira. Mentira tras la que se esconde una cruda realidad, la de una víctima principal y múltiples secundarias, madres de Amanda, una compleja y mezquina trama victimaria y toda una sociedad cómplice que asiste impasible y sin oponer resistencia a un acto coordinado y masivo de maltrato a la infancia con fines puramente lucrativos. ¿Ya estoy yo? Esta campaña de marketing utiliza un entramado clientelar multisectorial para promover desde el ámbito político, económico, mediático, educativo, sanitario, cultural, social, su doctrina sexista y sexoplanista que induce a los menores a creer que ser quien eres consiste en convertirte en paciente de por vida para fingir que eres lo que nunca serás. Y a esta manipulación tan retorcida le llaman respeto a la identidad,
a convencerte de que no eres válido tal y como eres y que debes castrarte químicamente para poder jugar a lo que te guste y expresarte como te dé la gana. Como veis, un negocio Mengele, una campaña goebbeliana. Y es que la tergiversación del lenguaje y del mensaje en el transgenerismo es la herramienta fundamental para travestir de derechos humanos un negocio neoliberal. Y sus dinámicas propagandísticas hacen uso y abuso de todos y cada uno de los principios de la propaganda nazi. Como ejemplo de principio de vulgarización, orquestación, transfusión y unanimidad, todo en uno, los argumentos circulares transactivistas, los mantras. Los menores trans saben que lo son. ¿Y cómo saben que lo son? Porque lo son. Sí, pero ¿cómo lo saben? Porque lo saben. Vale. Pero esto, que parece una soberana estupidez resultante de la falta de argumentos, en realidad tiene una razón de ser y un objetivo de permanecer. Implantar en la sociedad la creencia dogmática de que los menores trans están imbuidos de una especie de clarividencia existencial infalible, por la cual, sin ningún género de duda, saben que son trans. Recordemos que en las unidades de género, como las del Hospital de Boston, hay menores a partir de los 3 años, lo que implica que mientras se comían la papilla, llegaron a la conclusión de pienso, luego existo en un cuerpo equivocado. De menores con esas capacidades innatas, esperarías una disertación filosófico-existencial del más alto nivel como respuesta a la pregunta ¿cómo supiste que eras trans? Sin embargo, sus respuestas son siempre tan sexistas, banales y peregrinas como que les gustaba jugar al fútbol o llevar el pelo corto o a las muñecas y vestirse de rosa. Así que, ¿cuál es la razón y las implicaciones que tiene incentivar en la sociedad la creencia del milagro de las capacidades sobrehumanas de los menores trans? Que la responsabilidad del diagnóstico recaiga al 100% sobre esos menores, exculpando al resto de actores y del entramado y protegiéndoles de las posibles demandas futuras. Fue su decisión. Y ya acabó, ¿eh? Fue su decisión, nos fiamos de su clarividencia, era muy madura para su edad. Firmó un consentimiento informado a sus 12 años para que procediéramos a su castración, esterilización, mastectomización, le indujéramos la anorgasmia, la menopausia, le convirtiéramos en farmacodependiente. Pero es que lo hicimos todo por altruismo, por respeto a su identidad sentida. Como veis, un negocio muy complejo, muy macabro y que lo tiene todo atado y a todes muy bien untades. Concluyo ya con que inducir a menores, y sobre todo desde las administraciones públicas y los centros educativos, a creer que son errores de la naturaleza subsanar para convertirles en pacientes de por vida, debería estar tipificado como un delito contra la salud pública, maltrato infantil, inducción al suicidio, adoctrinamiento coercitivo, fraude a gran escala, publicidad encubierta y engañosa, solo para empezar a hablar. Gracias por vuestra atención.